Contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy agradecida de compartir una vez más este espacio contigo. Y empezando por comentarles que mañana domingo son las elecciones. Y de acuerdo al INE, en las 3 entidades donde habrá comicios, hay 37.3 millones de electores. En total se van a elegir 239 diputados, 965 alcaldes de los 2.445 municipios que hay en el país y 12 gobernadores. También se van a elegir a 100 diputados constituyentes por primera vez para elaborar la Carta Magna de la Ciudad de México. De estos, 60 diputados serán electos entre ciudadanos notables, capitalinos y 40 serán designados. Así que no olviden ir a votar. Importantísimo. Hoy nos acompaña en el programa el maestro y especialista en yoga Bernardo Rubinstein para platicarnos de una manera muy amena lo que es la yoga y los diferentes tipos que existen. Además va a estar con nosotros varios programas para profundizar más en el tema, así que no se lo pierdan. Fue de verdad un deleite platicar con Bernardo. También en el foro estará con nosotros la periodista y amiga Arlet Carreño para compartirnos un poco de su trayectoria y anécdotas de su vida en una conversación cercana y franca, y para platicarnos acerca del fenómeno del cambio climático y las contingencias que afectan a nuestra ciudad. Se encuentra con nosotros el doctor e investigador José Antonio Benjamín Ordóñez, con toda la explicación de los gases y efectos en la atmósfera para entender un poquito más lo que estamos viviendo en la ciudad y su calidad del aire. Además, nuestra información de agenda cultural con Vero Gómez de Limba, Nancy García de Librerías Educal, así como nuestras cápsulas de derechos humanos con el maestro Jesús Toledano. Bueno, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @Claudia Contigo, y nuestra página web www.claudiarellano.com, la cual los invito a que visiten. Esto y mucho más, aquí comenzamos contigo. La entrevista. Amigos, ahora estoy aquí con un amigo que aprecio mucho, que es Bernardo Rubinstein. Y Bernardo, bueno, nos conocimos de una manera porque tiene que ver con estas cosas que son más allá de, pues no sé, como de lo planeable, ¿no? Digamos. Es la magia de la vida. Es la magia de la vida. Pero resulta que para mí va a ser mi sensei en yoga porque es una persona que sabe muchísimo, es especialista, es maestro de yoga. Yo no la he hecho como tal, quiero decirlo, pero sí me ha acercado a saber de qué se trata un poco. Creo que me hace mucha falta porque me va a relajar. Pero a ver, platícanos qué es la yoga para la gente que no está cerca de la yoga. Bueno, hablar de yoga es un poco difícil porque es complejo. El yoga viene desde hace casi 7,000 años, que se inició con esta cultura de Shiva, que fue cuando empezaron a construirse las culturas en la India. Y de ahí, bueno, se empezó a desarrollar esto como un sentarse y meditar en un principio. Y pues con el tiempo y con los años se ha venido desarrollando muchísimo. La palabra yoga significa básicamente unir, trenzar, reunir. Ha adquirido muchas otras concepciones y formas de describirlo a lo largo de los años. Yo creo que tiene que ver muchísimo también con el equilibrio de los opuestos. El yoga, bueno, pues fue una cultura que se desarrolló con tantas cosas que han pasado en la India. Y luego, pues miles de años después, llegaron los ingleses a Inglaterra, trajeron su cultura, se sorprendieron de esto que sucedía allá en la India. Y hubo una combinación de dos culturas que se encontraron, y lo que nosotros conocemos actualmente como yoga, bueno, pues ya es algo que es muy reciente. Es todo un proceso que se ha desarrollado en los últimos 150 años, digamos, y que ha venido mucho a Occidente, y en Occidente se ha transformado. Quizás una de las magias del yoga es que es un proceso tan dócil y tan flexible que se acomoda a todas las edades, a todas las culturas, y que con el tiempo ha mantenido esta capacidad de absorber información y de enriquecerse con ella, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el yoga en Occidente ahora viene a ser como una medida estupenda para hacer una práctica que de alguna manera equilibra el trabajo de la mente con el cuerpo, ¿no? Mente-espíritu podría ser. Bueno, sí. La mayoría de la gente piensa también que el yoga es como una gimnasia. Pero la verdad es que el yoga no pretende ser eso. El yoga realmente te lleva mucho más allá. ¿Como una disciplina de vida? Exactamente. Y no está del todo relacionada. No es una religión, porque mucha gente que cree estas cosas raras y toda la gente muy acá con el ojo en blanco y todo muy en paz. Y siempre hay estos mitos tan chistosos del yoga que creo que vienen de los años 60, cuando los hippies andaban todo esto, y llegaron muchos maestros de la India a promover muchos movimientos que en aquel entonces
empezaron a aprender muchísimo en Occidente, ¿no? El yoga en el mundo entero yo creo que se ha ido desarrollando a partir de los 60 a la fecha, y en los últimos 20 años ha sido un gran boom y ahora todo el mundo habla y oye de yoga por todos lados, aunque luego nadie sabe de qué se trata. A ver, quiero presumirles tu libro. A ver, trajiste ese que se llama Una historia del yoga. Sí, les hablo un poco. Mira, este es un libro que se llama Una historia del yoga que yo decidí publicar y que, bueno, también de alguna manera lo comparto con mis alumnos y a diferentes eventos especiales. Este libro a mí se me ocurrió hacerlo justamente porque yo tengo ya pues, casi 30 años haciendo yoga, pero siempre tenía muchas dudas, ¿no? Yo empecé mi carrera como bailarín, como gente de teatro, haciendo muchos entrenamientos corporales, y entonces cuando llegué por primera vez al yoga, pues se me hacía como algo muy afín, estaba yo como muy familiarizado con muchas de las cosas que hacían en el yoga y dije, ay, esto para mí va a ser requete fácil, ¿no? Me costó tiempo darme cuenta de que es un discurso completamente distinto y que cuando tú realmente entras en un rigor, en una disciplina y una constancia, empiezas a entender y empiezas a procesar cosas que no te das cuenta hasta que empiezan a suceder y se va revelando en ti un conocimiento, y a mí eso me pareció fantástico. Durante toda la vida, haciendo mucha actividad física, descubrí con el yoga algo que me enriquecía no solamente el cuerpo, que relajaba mi mente, sino que me llevaba a tener una relación mucho más profunda con mis emociones y a enriquecerme de una manera espiritual. O sea, sería muy diferente a cualquier ejercicio, digamos, no es un ejercicio nada más. No, es un ejercicio. Bueno, la gente que hace yoga por hacer ejercicio se queda, digamos, como en el A de llegar hasta la Z, claro. que es todo un proceso. Y bueno, yo creo que esto también tiene muchísimo que ver con que tú seas una gente sensible y te des cuenta de con quién estás haciendo, en dónde lo estás haciendo y qué consecuencias está teniendo en ti. Hay que tener el privilegio o el tino de tener buenos maestros, porque hoy en día está muy en boga el yoga. Hay mucho charlatán, ¿no? Pues mira, yo no quisiera hablar de esa manera, pero bueno, están muy de moda las certificaciones. Pero es como el coaching, digo, hay gente que sabe, pero también es un término que se usa para... El yoga, bueno, hoy en día uno de los grandes negocios del yoga no es tanto dar clases, sino certificar a la gente para enseñarle a hacer yoga. Y bueno, hay maestros muy hábiles y hay escuelas que te enseñan de muchas maneras y hay otras que no, pero yo no creo que después de que tú tomes un curso de certificación estés preparado para dar clases. Claro. Yo creo que como todo maestro, en toda disciplina, la práctica es la que hace al maestro. Así es. Y no es solamente la práctica, sino la experiencia de atreverse, de formar grupos y de empezar a entender los objetivos finales. Yo he tenido el privilegio de ser invitado, gracias a este libro, a varios de estas certificaciones. Y te contaba, yo decidí escribir este libro porque hubo una época en mi vida en la que tenía muchas dudas. Y decía, bueno, la práctica para mí del yoga no es nada más ir, poner mi mat, que es esto clásico, llevarme mi ropita y empezar a utilizar toda esta serie de objetos extraños que en un principio yo decía, bueno, ¿y para qué? Y luego todo esto se me fue revelando, pero entonces había mucha información que no estaba ahí presente. Una de las técnicas muy famosas de yoga contemporánea se llama Ashtanga Yoga, que quiere decir el yoga de los 8 puntos o de los 8 aspectos. Este es un yoga muy dinámico, es un yoga muy fuerte, no es un yoga conveniente para toda la gente. Es conveniente que seas una gente fuerte, que hayas hecho una práctica anterior, que tengas una idea de cómo hacerlo. Pero los maestros que iniciaron con esto y a partir de los 70 sobre todo empezaron a hablar de que el yoga es 99% práctica, 1% teoría. Y entonces cierra la boca, no digas nada y trata de que tu cuerpo absorba toda la información. Pero yo creo que ese es un mito ya muy superado. Yo creo que es muy importante que la gente que hace yoga lea, como en todos los temas del mundo, y que se entere de las cosas que estamos haciendo. Y sí, teóricamente yo creo que es importante conocer un poco o un mucho. Yo soy un apasionado y terminé clavadísimo en esto. Pues de dónde viene, cuáles son los objetivos, hacia dónde va. Tú puedes hacer un yoga que es más bien de meditación, un yoga que te permite relajarte y bajar tus niveles de energía si andan muy altos. Yo necesito esa, en definitivo. El yoga se utiliza mucho ahora contra el estrés, pero hay un yoga muy importante que es un yoga terapéutico o restaurativo. Y entonces esto lo practica muchísimo gente ya mayor de edad, que necesita seguir activa, el cuerpo necesita seguir moviéndose. Al revés, que necesita más energía, ¿no? Pues no necesariamente, más bien que le tienes que poner mucha atención a lastimaduras o heridas o problemas o el cuerpo que se va envejeciendo y que necesita mantenerse práctico. Entonces, bueno, hay yoga para todos, hay yoga para niños. Pero ¿y cómo saber? Porque es lo que decimos, ¿no? Si la gente como yo que nunca he hecho, ¿no? Me quiero acercar, yo ya tengo a mi sensei, pero si alguien no sabe cómo acercarse, porque sí, digo, yo he ido hasta una que haces con no sé cuántos grados centígrados de calor y sudas y digo yo eso de plano si no se me antoja nadita, la verdad.
No sé. Pues mira, yo creo que cada quien empieza a experimentar el yoga como le ve en la feria y como el destino lo va llevando, porque hoy en día la mercadotecnia se ha encargado de desarrollar una infinidad de opciones en el mercado para que tú... Pero a lo mejor acercarte a alguien como tú, que tú sí sabes bien, y pues decir, oye, ando buscando tal, ¿no? Fíjate que México creo que es un país extraordinario donde hay gente muy preparada para hacer yoga. Es sorprendente la cantidad de buenos maestros que hay y también la multitud de gente que se ha volcado al yoga para querer dar clases y bueno, por eso hay que preguntar también. Eso es lo que da miedo, antes. Sí. Oye, Entonces, ¿este libro lo encontramos en algún lado o no? Pues mira, este libro lo estoy vendiendo yo especialmente. Bueno. Es un libro pues, especialmente para maestros o para gente que hace una certificación, así es que con muchísimo gusto, si a alguno de ustedes le interesa mi libro, puede comunicarse conmigo a un mail que Aquí lo vamos a poner ahorita. Danlo de todas maneras. El mail es Bernardo, yo me llamo Bernardo Rubinstein, es Bernardo RW1 con número @gmail.com. Lo hemos estado viendo a lo largo de la entrevista, pero perfecto. Como si ustedes se comunican conmigo, yo con muchísimo gusto les ofrezco el libro y seguramente van a descubrir pues muchos temas importantes que tienen que ver con el libro, justamente de las cuestiones que mencionabas. Por un lado es un acercamiento histórico de cómo el yoga se fue desarrollando en la India, personalidades muy importantes que lo han desarrollado, temas, conceptos, terminologías muy importantes. El yoga lo podemos entender en términos históricos como un yoga clásico, un yoga clásico que sucedió con un personaje que sigue siendo un mito, que se llamó Patanjali y que estableció los Yoga Sutras, que son 195 aforismos escritos en sánscrito, que es la lengua del yoga, en donde se define con claridad cuáles son los aspectos importantes a seguir. Esto se ha dividido en 8 etapas que van desde lo más simple y elemental hasta lo más complejo. Desde que tengas una normatividad de higiene y de limpieza, de disciplina, de concentración, a empezar con un concepto de respiración que es muy importante, que le llamamos pranayama, y esto es una de las maravillas del yoga. El yoga te enseña a respirar, cosa que en ninguna parte del mundo pareciera que, bueno, pues cualquiera respira si no está vivo. No, hay que saber cómo. Pues la respiración es una de estas tecnologías antiguas que hoy en día siguen siendo la gran sabiduría de cómo controlar mucho tu energía, tus estados de ánimo y poder hacer una correcta práctica física. Oye, Bernie, pues la verdad es que está interesantísimo, pero yo me voy a quedar con él, no crean que no, me va a dar otras dos entrevistas más sobre el tema para que ustedes posteriormente las vean. El tiempo nos come, pero ahorita, si te parece, en la siguiente entrevista comentamos esto, ¿te parece? Claro que sí. Gracias, Bernardo. Gracias, hasta luego.